Bien, hola jóvenes, el tema que vamos a ver el día de hoy son los sistemas totalitarios. Bien, como pudimos ver, tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la firma de los tratados de Versalles, en el cual el país más perjudicado de todo fue Alemania, entre los puntos que le afectaron primeramente fue un desarme total, que todo el armamento militar de Alemania sería repartido entre los países que ganaron. Un segundo punto que le afectó, que su ejército de Alemania quedaría limitado, se limitaría mucho su ejército. Un tercer punto que se vio afectado fue que las pocas colonias que tenía, serían repartidas entre los países ganadores. Y un cuarto punto que más le dolió y que causaría en sí una crisis sería que Alemania tendría que pagar los daños causados por él en la guerra. Sí, como lo pueden escuchar, Alemania tendría que pagar los daños causados por la guerra a los países ganadores. Con esto era en lo que se podía resumir en pocas palabras los tratados de Versalles. Pero algo que se tiene que tomar, la Segunda Guerra Mundial fue como un parteaguas importante, porque aquí entraría lo que se consideran los países totalitarios. Pero ¿qué son el totalitarismo? ¿Qué son los países totalitarios? Bien, los países totalitarios son aquellos países donde una persona tiene el control absoluto de todo: economía, política, sociedad, cultura, hasta el mismo religión. Algo como tipo porfiriato que se aplicó aquí en México, algo por el estilo. Eso eran los países totalitarios, algo muy similar. Pero ¿por qué? ¿Qué ocasionó que Alemania optara por un régimen totalitario y que esto causaría la Segunda Guerra Mundial? Como veía que la gran crisis, que la gran guerra, que todo lo que había ocasionado los había dejado sumergidos, vieron que los sistemas republicanos no eran como lo más eficaces para ayudarlo, como que no era lo más eficaz. Entre los sistemas totalitarios podemos encontrar en un primer momento a la Alemania nazi, que es la que ocasionaría la Segunda Guerra Mundial. 2, a la Italia fascista. Sí, a la Italia fascista estaba entre ellos. Y otro muy importante sería 3, el Japón imperial. Y aquí entraría un cuarto, que sería España. Pero España, aunque haya sido un sistema totalitario, nunca participó en la guerra. Nunca. Pero sería algo muy importante el caso de España. Porque cuando España se llevó a la guerra civil, España fue como el campo, el conejillo de India para poblar las armas que se llevarían a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Aquellos países que estaban apoyando al régimen totalitario eran Alemania, era Italia y era Japón. Estos 3 países estaban apoyando el totalitarismo, mientras que por el otro lado los republicanos se encontraban, como ya lo conocemos, Francia e Inglaterra. Y como ya todos sabemos un poquito, recorriendo la historia de España, los que ganaron fueron los totalitarios. Aquí se pusieron en práctica todo el armamento que se utilizaría en la Segunda Guerra Mundial. Dotaron a la España totalitaria de equipos, tanques, aviones, ametralladoras, los famosos tanques de la Alemania nazi. Todo esto sería su campo de concentración, sería su conejillo de India para comprobar si en verdad funcionaría todo esto. Pero podemos ver que un personaje que participó en la Primera Guerra Mundial sería fundamental, una persona que ocasionó toda la guerra, un personaje que tendría un odio inimitable hacia los judíos. Él siendo judío, estamos hablando de Adolfo Hitler. Este personaje sería fundamental porque él dejaría de lado los tratados de Versalles y daría de Alemania una potencia, la volvería a rearmar, volvería un ejército impecable, sus grandes ejércitos, su gran tanque, dejaría de pagar los gastos, la multa que le pusieron los países, sería una potencia de nuevo junto con su tercero Reich.
de los 1000 años y su afán de querer conquistar la gran occidente y expandir su ideología aria por el resto del mundo. Eso se va a ver plasmado en un libro que sería fundamental, que todo alemán tendría que leer. Hizo que todo alemán de la escuela leyera este libro, sería como su ideología, todo lo cual se basaría el imperio alemán, que sería Mi lucha. Que suena un poco raro, pero ¿qué trata en sí Mi lucha? Es porque el pueblo alemán estaba como estaba. ¿Cuál había sido la causa de su pérdida? Porque habían sido humillados, porque ellos, que eran el pueblo elegido, ellos eran la raza superior que tenían que dominar, habían sido derrotados. Y ahí se puede ver bien claro el odio inmutable que se puede tener hacia los judíos y que se plasmaría en los campos de concentración, en los retos que él mismo fabricaría, que eso no era algo novedoso. Los campos de concentración era un invento que ya había tenido desde hace tiempo, pero que él copió de otra potencia que podemos entender, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética aplicaba mucho los campos de concentración. Otro país cual Alemania se apoyó mucho, y como podemos entender, fue la Italia fascista, esa gran Italia que participó en la Primera Guerra Mundial y que estuvo ayudando, pero que como no le dieron lo que él pidió en la Primera Guerra Mundial, no se le concedió su petición, pues como que se enojó, y por lo cual no fue como que siguió el mismo camino que la Alemania. Empezó a armar su ejército, empezó a hacer un ejército con la persona que ya todos conocemos, Mussolini. Ese gran personaje tan carismático que llamaba la atención, que hacía que todo lo quisieran, que decía que todo era como una persona que irradiaba felicidad con el simple hecho de que te hablara, con el simple hecho de que te daba ilusiones, con el simple hecho de que escucharas hablar como Hitler, te convencía. Lo que él decía lo podías hacer. Así era igualito a Hitler. Hitler, con el simple hecho de que te hablara, te endulzara el oído, lo hacían. Todo esto ocasionó. Y por el otro lado tenemos a un Japón imperialista, a un Japón que estaba en crecimiento, un Japón que se encontraba apenas crecimiento, que se encontraba en constante lucha por querer conseguir recursos, un Japón que decía yo quiero más. Él fue uno de los países más beneficiados de la Primera Guerra Mundial, él la apoyó, pero él quería más, y su sistema en el cual estaba apoyado le benefició mucho. ¿Por qué? Porque así era Japón, él quería más, él estaba surgiendo, él quería más. ¿Y qué mejor sistema? Los republicanos, los países republicanos no le iban a permitir, porque una república lo que tiene que demandar es la democracia, y los sistemas totalitarios, una sola persona tiene el control de todo. ¿Cómo eso va a suceder? Pero en Japón fue diferente y se sintió más identificado con los sistemas totalitarios, en este caso Alemania y en este caso Italia. Pero ¿por qué España no pudo conquistar o no se le unió con Francisco Franco? ¿Por qué el Francisco Franco? Porque España lo que quería, sí, ya gané, pero lo que yo quiero es consolidar mi poder. Si yo me apoyo con los países totalitarios que me apoyaban, significaría que va a haber un desequilibrio, va a haber una inestabilidad. Mejor, primero me estabilizo como país y posteriormente ya me preocupo de a ver con quién jalo. Pero hasta ahorita podemos ver que en Occidente había 4 sistemas o 4 personas, 4 regímenes totalitarios, que era la Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón imperial y la España franca o francisca. ¿Por qué? Por Francisco Franco. Estos eran los 4 regímenes totalitarios más conocidos, y que los 3 primeros, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, harían una alianza